Hemos vuelto, Martins. Hemos vuelto. Todavía no me lo creo. Muy buena. A otro mundo. No sé cómo, bueno, sí sé cómo, ya, ya explicaremos por qué, pero estamos aquí. Después de un parón indefinido por causas ajenas a nuestra voluntad, de calendario y vida académica, laboral, etcétera, etcétera, estamos aquí. No me lo creo, como te digo, pero me hace mucha ilusión. Tengo todavía el gusanillo ahí en el estómago y un poquillo de nerviosismo, pero bueno, son cosas positivas, creo yo, la verdad. Así que si metemos la pata o decimos una burrada, no lo tengáis en cuenta. Seguirán pasando, pero hoy por lo menos tenemos esa excusa. Bueno, que no me enrollo. Muy buena, Martins. ¿Cómo estamos? Muy buenas, Fran. Todo bien, todo bien. Y bueno, antes de nada, sí pedir una disculpa a toda la gente, a todos los seguidores, esa Legión de Hierro, que no brilla por sus nombres, pero sí por su audacia, coraje y seguimiento. Entonces, nada, es pedirle a la gente disculpas, que es verdad que dijimos de retomarlo a principios del año pasado, pero por diferentes motivos nos fue imposible continuar. Entonces, nada, trataremos, ya lo hablaremos más adelante, pero bueno, trataremos de tener contenido cada cierto tiempo. No prometemos mucha cosa porque tampoco es que estemos muy livianos. Pero bueno, sí que hay ganas de retomarlo, hay ganas de hablar de muchos temas, de discutir de muchos temas como siempre. Y bueno, Frank, no sé si ya quieres comentar qué traemos hoy, qué tema traemos hoy. Pues algo sencillito, ¿no? Algo que es muy fácil de entender, que no tiene infinidad de aristas, no sé, algo muy, muy liviano como, estoy de broma, como es el conflicto histórico, cultural y político del Sáhara Occidental. Así que vamos a intentar desmenuzar poquito a poco dónde, cuándo y por qué surge este conflicto, el desarrollo del proceso histórico que nos lleva hasta nuestros días y terminaremos bueno, con el papel que juega el Sáhara en el marco geopolítico contemporáneo, los actores que están interesados en este territorio y sobre todo por qué, ¿no? Que comprendamos de dónde ha venido todo este enfrentamiento entre distintas potencias coloniales y hoy día con distintos eh, proceder, por así decirlo, es distinto la manera de proceder, por ejemplo, del final del 19 a la actual, evidentemente, y afortunadamente, que son distintas, pero todo ello responde siempre a un mismo interés económico de ocupación del territorio saharaui. Así que, bueno, antes de empezar, yo sé que tú me has dicho esto, comentarlo al final, esto déjalo para el final, no sé qué, pero que no puedo, coño, porque estamos aquí empezando y yo no puedo comenzar sin dar, no sé si las gracias o yo qué sé, un puñado en el pecho a la buena gente de Legio, porque de Legio Novena Radiofónica, porque estas semanas, estos meses que he estado trabajando, me lo ponía siempre de fondo. Yo no sé la cantidad de horas que he echado y sigo echando, escuchando los primeros programas suyos desde la primera temporada. Y no sé, en verdad, estos cabrones han hecho que me vuelva a entrar el gusanillo y como siempre, coño, son colegas y son muy buenos los cabrones y los recomendamos. Así que, no sé, hoy estamos aquí, yo por lo menos, estoy gracias al gusanillo que vuelvo a tener gracias a esta gente. Así que, dicho esto, no sé si Martins quiere comentar algo al respecto de ello antes de empezar. Pues como ven, Frank me sigue haciendo el mismo caso que en la primera etapa, podríamos llamarlo así. Pero bueno, se lo perdono porque tal vez el sentimiento es mutuo. Y como ya ha dicho Frank, hablaremos más de eso en la parte final del podcast. Pero bueno, aquí también un saludo a la buena gente de Legión Novena. Y si te parece, podemos ya pasar un poquito a este temazo que me traes hoy. Y nada, si quieres un poco ir introduciendo para que la gente entienda un poco cuál es el contexto del inicio de la colonización del Sáhara. Y bueno, como eso también marca gran parte de las pautas que después iremos viendo que se repiten a lo largo de toda esta breve pero intensa historia del Sáhara Occidental. Bueno, pues todo este enfrentamiento tiene un inicio claro y evidente, que es la conferencia de Berlín del año 1884, porque tienen dos conferencias, una a finales en noviembre y otra el 25 de febrero del año siguiente. Siempre me confundo, pero bueno, Hay como dos básicamente partes, sí. simplemente comentar eso, ¿no? Que en este momento Bismarck organiza
esta conferencia en Berlín con los principales agentes o las potencias internacionales de Reino Unido y de Francia, básicamente para repartirse África. No tiene más historia. Estamos en un momento en el que el sistema capitalista alcanza un grado de desarrollo exagerado y tiene esa necesidad de expandirse hacia territorios que son ricos en materias primas, y en África, ve una oportunidad sin igual y tratan de ponerse de acuerdo, pero sobre todo de acuerdo a los equilibrios de fuerzas que cada uno representa, para repartirse principalmente la cuenca del Congo, el norte de África, y ahí España, aunque no tenga un papel principal, pero está. Vale. Antes de empezar con el tema de la conferencia de Berlín, hay que mencionar que el Sáhara Occidental se trata de un territorio con un espacio similar al de Reino Unido o Ecuador, pero se trata de un territorio que en aquel momento y a día de hoy siguen mucha gente sin saber, entre comillas, hay gente que evidentemente tiene muy claro, sin saber a quién pertenece o quién es su potencia, en este caso, administrativa sobre el territorio saharaui, ¿no? Y bueno, como digo, el Sáhara Occidental se le atribuye o se le concede en esta conferencia de Berlín a España, ¿no? Una España que ha visto como con el paso de los años ha ido cada vez a menos. Su antiguo y glorioso imperio donde nunca se ponía el sol ya no existe, pero entiende que tiene que formar parte de esa conferencia de Berlín para decir, oye, que todavía seguimos aquí, seguimos teniendo territorios fuera de la península, y que España trata de buscarse un papel dentro de la geopolítica internacional de finales del 19. Todo este proceso de colonización va a ser bastante complejo por parte de España, ¿no? Como digo, es un territorio que en ese momento de la llegada de España al Sáhara y durante toda su estancia, va a ser complejo porque es un territorio muy difícil de controlar, y todo esto va a dar lugar a infinidad de enfrentamientos entre su potencia administrativa, como España, hasta la gente que allí lo compone, ¿no? Como digo, luego, en cuanto a los intereses económicos, eso luego ya lo irás comentando tú, Martín, con el tema de las minas de fosfato y demás. Vamos a ver esos enfrentamientos entre España y Marruecos, porque Marruecos le pasa un poco lo mismo, ¿no? Sigue reclamando territorios que ellos abogan razones históricas, como el caso de Ceuta y Melilla, y por supuesto el Sáhara, pero que si no tenemos esa razón histórica, hay gente que está ocupando ya ese territorio mucho antes de que Marruecos como tal existiera, que si no me falla la memoria, fue a partir del siglo XVII cuando se establece Marruecos, más o menos como lo conoceríamos hoy día en cuanto al territorio. Pero claro, a Marruecos, como digo, también le pasa eso, ¿no? Tiene que establecer una zona de influencia para dar a entender que ellos también tienen un papel importante que jugar en la geopolítica internacional, y hoy día lo seguimos viendo, ¿no? Cómo ha ido virando esos intereses por parte, por ejemplo, de Estados Unidos con respecto a Marruecos, y cómo España también ha cambiado su posición en no pocas ocasiones. También está el caso de Mauritania. Mauritania también estaba bastante interesada en el control de la zona del Sáhara Occidental, pero bueno, después de diversos enfrentamientos ya veremos cómo también termina retirándose, pero como vemos, un terreno en disputa principalmente por tres de las potencias, ¿no? España, Marruecos y Mauritania. Entonces, no sé, Martín. Vale. Sí, antes de nada, obviamente hay que tener el propio contexto colonial. Antes de lo que has comentado, se busca una repartición de ese gran pastel africano, pero antes de eso tenemos que pensar que los primeros, por así decirlo, que se aventuran a la aventura colonial en África son los portugueses en ese temprano siglo XV, siglo XVI, ¿no? Porque podemos pensar que España siempre tendió a su expansión hacia América, y Portugal, en cambio, nuestros vecinos lusos siempre trataron de llegar a Asia por otros modos, ¿no? Pero claro, después todo eso cambia, ¿no? Y llega ya Gran Bretaña y Francia, que son las principales
potencias en disputa. Se seguirán dos ejes principalmente, uno vertical que busca Gran Bretaña y otro que es más horizontal, que es el que busca Francia, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo está muy en boga toda la cuestión del Sahel y demás, es una zona tradicionalmente de colonización francesa, ¿no? Pero claro, por ejemplo, el tema del Sáhara Occidental es curioso porque los yacimientos de fosfato se descubren en los años 60, ¿no? O sea, del repartimiento, de la repartición de la asignación, podríamos decir mejor, del Sáhara Occidental a España, se da a finales del siglo XIX, ¿no? Entonces, pero claro, es una zona es una franja costera, es decir, es una zona estratégica en cuanto al control del Atlántico. Entonces, Francia asigna a España esta franja junto al protectorado de lo que antiguamente era el RIF, ¿no? Para que no haya otras potencias que se introduzcan ahí, por así decirlo. A Francia se queda con todo el eje horizontal de África, pero le deja ahí un cachito de España para básicamente que no se metan otras potencias, ¿no? Aquí podríamos incluso remontarnos al concepto de estado tapón de Mackinder y demás, ¿no? Porque es eso, ¿no? Lo que no es tanto que España se apodere de estas zonas, que de aquellas se quería crear una zona simplemente pues estratégica porque no se conocían los recursos que poseía, ¿no? El Sahara Occidental es una zona, como ya decimos, muy rica en fosfatos y sobre todo en la cuestión de la pesca. Tiene un banco pesquero muy importante y muy rico, y ahora incluso están haciendo prospecciones de gas y petróleo y se dice que esa costa pues, puede tener importantes yacimientos junto también, por ejemplo, la zona cercana a las Islas Canarias, de ahí que Marruecos las reconozca. Entonces, bueno, en este contexto siempre se dice, ¿no? Eso de que las fronteras de África fueron trazadas a escala y Carbón, pero en cierta medida trazar esas fronteras que previamente no estaban delimitadas o eran más étnicas o más, por ejemplo, el Sáhara por sí es una zona de nomadismo, ¿no? Pero con este proceso ya se asienta unas ciertas fronteras, ¿no? Entonces, por eso, uno de los argumentos, como bien has dicho, de que arguye Marruecos para decir que el Sáhara no es una nación, esa cuestión, ¿no? De que es una zona tradicionalmente de cabilas, de tribus, ¿no? Que se pasean por todo. Es decir, una cabila de la zona del Sáhara puede tener muchas similitudes a otras de la zona de Argelia, de Libia, ¿no? Incluso de Sudán. Pero con estas fronteras y con después el desarrollo de la industria de los fosfatos y demás, se crea ya más una identidad propiamente de la nación. Entonces, bueno, podremos discutir ese argumento de Marruecos en cuanto a que el Sáhara es verdad que no es una nación histórica, porque los propios pueblos que lo conforman tienen un gran componente nómada, pero sin embargo lo que nunca ha sido es parte de Marruecos, ¿no? Marruecos en su día fue una creación de un protectorado otomano y después pasó a ser posteriormente un protectorado francés, ¿no? Entonces, en esa cuestión es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Por eso podríamos decir así, aunque suene un poco remontante, de que la repartición de África pone en marcha procesos nacionales un tanto artificiales, pero en gran medida irreversibles, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, estamos viendo ahora, por ejemplo, toda la cuestión del azawad o, yo qué sé, estados fallidos como Somalia o Etiopía, sí que hay tal vez la cuestión es más problemática, pero, sin embargo, esas fronteras coloniales sí que van delimitando ciertos procesos nacionales y así se tiene que ver, por ejemplo, el caso de Argelia en su día, ¿no? Es que el Entonces, bueno, momento en más el o que menos... tú trazas, perdón, el momento en el que tú trazas esa frontera ya estás delimitando territorio de manera completamente artificial sin tener en cuenta la composición sociológica de quienes la habitan, porque como bien has dicho, se trata principalmente de una sociedad que tiene un componente nómada importante y esas fronteras son cruzadas completamente de forma rutinaria, diariamente, por quienes componen esta tribu nómada con fines principalmente económicos, encontrar pozos, por ejemplo, el intercambio económico, comercio. Entonces, si en esas fronteras que tú creas ya va inoculando un componente nacionalista que se define por oposición a quien tiene enfrente, como es el caso de esta invención del Sáhara Occidental, si se quiere ver como un estado, un territorio tapón para separar distintas potencias, no surge por un sentimiento de razón histórica como puede ser bueno, otras potencias que tenga ese pasado o ese legado histórico. En el caso del Sáhara, pues bueno, nace y se define muchas veces por oposición, no por lo que es, sino por lo que no es. O sea, no es Marruecos, no es Mauritania, no es Argelia, por tanto, Y no ese son componente. cabilas perdidas por el desierto tampoco. Claro, entonces, si partimos de esa base y partimos también de esas fronteras completamente artificiales que son esgrimidas por gente que no conoce el territorio, completamente ajena,
pues entonces va a ir ahí, va a dar pie. Es que es inevitable que se generen todo ese tipo de conflictos entre tribus que ven como señores de fuera, ricachones, vienen aquí a repartirse su territorio, su casa, y de un tiempo a otro, como quien dice, pues ven que de aquí no se puede pasar, o de aquí si pasa te la está jugando, porque quien está al otro lado pues ya tiene en fin, otro tipo de hostilidad hacia ti. Entonces ya se va sembrando el germen de, bueno, de todo lo que ha generado el conflicto del Sáhara Occidental con las potencias que le rodean. Y también posteriormente, para irlo apuntando, Marruecos tiene su foco puesto sobre el Sahel, pero también sobre gran parte de Mauritania, parte de Mali y parte de la parte occidental de Argelia, que es ese proyecto del Gran Marruecos, Claro. de Al-Fasi, ¿no? E incluso, como bien has comentado, la cuestión de Ceuta y Melilla o de Canarias, ¿no? Entonces, bueno, pues por decirlo así, el destrozo colonial o lo que supuso el efecto colonial no acaba de legitimar totalmente esta cuestión marroquí de vosotros que hacéis unas fronteras artificiales, entonces todo esto es para mí, ¿no? Tampoco se trata de eso, ¿no? Bien, pues entonces, si te parece, avanzamos un poquito y nos metemos ya un poquito, si te parece, en la etapa un poco más, por así decirlo, colonial, ¿no? Entonces, eso, tenemos que entender, como ya hemos dicho, que Sáhara en aquel momento pues, era un territorio de cabilas, ¿no? Una escasa urbanización, mucho nomadismo y demás, ¿no? Entonces, España, hasta 1934, realmente que lo que tiene son dos enclaves costeros, ¿no? Los que hacía comercio, tenían relación con las cabilas y demás, que son Villas Cisneros, que se conoce en el dialecto local como Dagla, y Villavens, que es lo que se conoce como Tarfaya, ¿no? Entonces, bueno, a partir de estos enclaves, Francia empieza a presionar a España para que no se queden solamente ahí haciendo sus tratos con las cabilas, sino que controlen todo el territorio que les ha sido asignado, ¿no? Otra vez volvemos a la cuestión de que España está en esta región de África más por un interés francés que por un interés genuino propio, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué diréis? ¿Qué le importa a Francia que los españoles controlen el territorio que se les ha asignado? Ellos no les van a ir, pero realmente en ese territorio que no controlaba España era donde se refugiaban las cabilas que luchaban contra la ocupación francesa, por ejemplo, de Marruecos o en otras zonas del propio Sáhara, ¿no? Entonces, a partir de ahí se da una progresiva expansión, ¿no? Las cabilas, como ya decimos, controlan, incluso actualmente se ve, ¿no? El Frente Polisario actualmente, por mucho desarrollo que tenga el ejército marroquí a nivel tecnológico, es cierto que sigue resistiendo el Frente Polisario porque ellos son, como quien dice, los dueños del desierto, ¿no? Y lo conoce como la palma de su mano, ¿no? Entonces, progresivamente se va extendiendo hasta que en 1958 España reconoce al Sáhara como una provincia española, una provincia más, ¿no? Por eso también, ahora dentro de un ratito nos comentará Fran un poco cuál era la visión que se tenía desde España de esta gente, pero vemos que se asimila un poco, incluso legislativamente, al resto de provincias, incluso a los propios saharauis se les trata como unos lugareños más, ¿no? Esto nos remonta también a la cuestión un poco étnica que tiene España, particularmente en su expansión, ¿no? Lo podemos ver en América, ¿no? Es cierto que puede haber una cierta estratificación en cuanto a las diferentes orígenes de las étnicas de la gente, ¿no? Que sufre ese yugo colonial, pero sin embargo son promocionados dentro del esquema social, entonces no tiene, incluso el régimen franquista, a pesar de que en su día simpatizó con potencias del eje y demás, no tiene una visión racial de los mismos, ¿no? Si tú eres un buen saharaui que dejas que exploten los fosfatos tranquilamente, tienes ahí tus negocios y incluso quieres hacer negocios en España además, da igual que seas moro, por así decirlo, que seas árabe o que seas de una determinada kabila, porque eso no importaría, ¿no? Bien, también cuando se reconoce como provincia española del Sáhara, se cuentan aproximadamente unas 160 diferentes cabilas, para que nos demos cuenta un poco de la propia fragmentación en cuanto al reconocimiento de diferentes familias, de diferentes tribus, de diferentes clanes dentro de la propia sociedad saharaui, ¿no? Entonces, llegamos al punto clave, que es los años 60, que es cuando se encuentran los grandes yacimientos de fosfatos para que
yo tampoco es que sea una eminencia en la cuestión, ¿no? Pero los fosfatos principalmente se utilizan a nivel agronómico, ¿no? Son una gran fuente para fertilizantes y demás, ¿no? Entonces, bueno, Europa precisamente, que sobre esos años también comienza la cuestión de la revolución verde y demás, ¿no? La tecnificación de la economía agraria a gran escala, pues necesita en gran medida esos fosfatos y España crea el Instituto del Fosbucra, es más bien como una especie de empresa pública que prácticamente tendrá el monopolio de los yacimientos, de la explotación de los yacimientos y también de su comercialización y demás. Entonces, bueno, se puede decir casi que quien cree el Sáhara es esta Fosbucra y, de hecho, quien manda en el Sáhara es esta propia empresa, ¿no? Más los fosfatos componen un alto porcentaje de las exportaciones de Marruecos. Si busqué el dato por ahí, y creo que era que rondaba el 20% hoy día de la exportación de Marruecos corresponde a esa mina o al fosfato en sí. Entonces, para que comprendamos el gran interés que supone dentro de la economía marroquí estas minas y el control de las mismas, evidentemente. Incluso hoy día sigue teniendo gran peso y, como ya decimos, pues en el futuro se cree que se podría incluso explotar el gas y el petróleo en esa misma zona, ¿no? Para tener un poco de contexto, hablamos de los años 60, pero se da la fecha clave anteriormente, de 1956, en que los Marruecos se retiran, perdón, los franceses se retiran de Marruecos. ¿Cuántos Marruecos Entonces, hay, Martín? Esto me ha hay pillado unos por sorpresa. Marruecos, que vienen los A la Marruecos. mierda el guión ya. Estaban las Españas y los Marruecos también. No, perdón. Y entonces el tema es que el Dictagir, es decir, el Ejército de Liberación marroquí, envalentonado porque los franceses se retiran de Marruecos, dicen, aquí ya podemos entrever un poquito ese concepto de Gran Marruecos, ¿no? Y dicen, pues, ¿por qué no liberamos ya de paso el Sáhara? De paso que no libramos de los franceses, vamos a cargarnos ahora a los españoles, ¿no? Entonces, claro, se plantea que este ejército de liberación, este Dictagir, pone sus focos sobre el Sáhara, ¿no? España inicialmente ve una amenaza potencial, ¿no? Aparte tenemos que pensar el 56, la visita de Eisenhower es estos años, pero España no está para echar bombas en ese sentido, no está para ponerse a los puños, como quien dice, con esos Marruecos, como dijimos antes. Por lo que sea. Entonces, se plantea entregarle a cambio de Sidi Ifni, de un emplazamiento costero estratégico, de ceder todo ese territorio de Marruecos. Sin embargo, Francia le dice, tranquilo, tío, nosotros te vamos a ayudar, y se realiza la operación Teide, que es una operación de contrainsurgencia clásica. Entonces, básicamente, casi es una pequeña Argelia dentro del proceso de descolonización de Marruecos y se aplica estas medidas de contrainsurgencia en el Sáhara Occidental, y esto lo que provoca es que gran parte de saharauis tengan que huir incluso por el desierto y refugiarse en el sur de Marruecos, en la ciudad de Tantán, que ahí es donde se creará un poco el germen de la resistencia saharaui, de lo que después será el Frente Polisario, que no se creará en Marruecos, sino que se creará posteriormente en el exilio en Mauritania. Bien, después tenemos que en 1965 se empieza a plantear la cuestión de la descolonización, que la plantean las Naciones Unidas, ¿no? Tenemos que pensar que naturalmente estamos en ese contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que se da el gran proceso de descolonización de gran parte de las colonias, ¿no? Curiosamente, la única que queda aún hoy día en África por descolonizar es el propio Sáhara Occidental, ¿no? Más allá, por ejemplo, Timor, y yo que sé, a lo mejor queda por ahí alguna Guyana o demás, pero colonias como tal ya no se llevan, por así decirlo, han pasado de moda, ¿no? Entonces, podemos decir eso. Entonces, ¿qué te parece, Fran, si antes de hablar de lo que un poco del génesis del Frente Polisario, de su ideología, un poquito y demás, nos comentas un poco cuál era la visión que se tenía de esta sociedad colonial en el propio Sáhara Occidental? Ok, pues para entender esta visión de la administración española en el Sáhara, me he basado en el artículo de Josep Lluís Mateu, Dieste, de la Universidad de Barcelona. Un artículo de la revista Historia Política, número 44, publicado en 2020, que se titula así: Asuntos negros. La autoridad española frente a la esclavitud y el servilismo en los territorios del Sáhara Occidental entre el 34
y el 57. Para comprender la visión que tiene la administración española sobre el territorio y la gente que compone el territorio del Sáhara Occidental, tenemos que comprender que se trata de una cierta ambigüedad, pero ambigüedad en todos los sentidos. Ambigüedad en el conocimiento del territorio y en el conocimiento de la composición sociológica que hemos hablado antes. Vamos a ver cómo tienen muchas confusiones ellos mismos a la hora de tratar cada una de la burocracia a todo tipo de procedimientos de la administración en el territorio, van a confundir muchísimo el término esclavitud y servilismo. Pero es que en el caso del término de esclavitud tenemos que tener en cuenta la importancia de la religión en esta zona. Es una zona en la que el Islam, pues por lo que sea, pega fuerte, ¿no? Y el Islam comprende ese servilismo, digamos, de manera un tanto más laxa que en América, como has comentado antes, pero no deja de ser servilismo. Un Está feo, está servilismo, feo. está feo, ¿no? Por lo que sea. Pero es un servilismo bueno, que comprende la relación entre el siervo y el amo de una manera como un rollo como patronalgo, para que nos entendamos. ¿Vale? Pero como digo, no deja de ser servilismo, por Dios que no se nos tache aquí de cosas que no. Pero bueno. También venimos de una implantación del colonialismo de una forma un tanto irregular. Aquellas zonas bajo influencia musulmana en el proceso de descolonización que has comentado antes van a seguir manteniendo ese servilismo y esa esclavitud, ¿no? Por ejemplo, en el caso del protectorado de Marruecos, cuando se lleva a cabo la descolonización en el contexto africano, no va a ir más allá, lo que es la provisión del servilismo, no va a ir más allá de una especie de circular en la que se prohíbe el tráfico de esclavos, pero no habla de que se prohíbe la esclavitud en sí, ¿vale? Entonces, toda la gente que venía ya antiguamente con ese régimen jurídico va a seguir estando como tal. Esto va a provocar mucha confusión en los propios habitantes. En el caso del artículo, buena parte de su desarrollo se centra en poner pues infinidad de artículos con nombre y apellido de gente que incluso llegaba a la administración local diciendo, oye, mira, por lo que se me ha enterado que el servilismo y la esclavitud ya no se lleva, como has dicho, pero que yo he seguido comprando, pues sigo comprando gente. Pero es que, como digo, es tal el desconcierto que se genera este tipo de ejemplos que son, joder, son muy jodidos, pero que rozan hasta lo cómico en muchas de las declaraciones. Como digo, hay infinidad de ejemplos y gran parte del artículo se centra en eso, pero no vamos a estar aquí desarrollando que Fulanito de Copas compró a Menganito por 2 camellos. Es que es tal cual, es que los testimonios vienen recogidos de esa misma manera. Y en el caso de Mauritania, a la hora de adentrarse en el contexto descolonizador, va a ser distinto, va a ser más la evolución de la sociedad, la sedentarización y los modos de subsistencia de sus habitantes, lo que va a ir transformando el tema de la esclavitud, ¿vale? No va a ser tanto como en el caso del protectorado de Marruecos como en el propio Sáhara Occidental. Y como hemos dicho antes, en el Islam se tiene en cuenta el tema del patronazgo, pero también de la manumisión en el tema de la esclavitud. Manumisión que, no es por tirarme aquí el pito, perdóname, pero es que me parece muy clarividente cómo viene el origen del latín, ¿no? de esta palabra que se divide entre manus, mano, y mitere, que significa enviar lejos. Entonces, cuando se produce esa manumisión, literalmente sería como lejos de las manos del esclavo. Por ejemplo, cuando muere el amo, el esclavo pues se libera, ¿no? Es como que manda lejos de las manos del amo y ya es libre, y eso va pasando de generación en generación. Y la función social de los esclavos y de los libertos, que según el autor recoge en el artículo, la divide en seis tipos de funcionalidades, ¿no? El papel que jugaba en la sociedad esta gente. Principalmente el pastoreo, la construcción de pozos, manos de obra, básicamente, protección también del amo, el trabajo doméstico y también tienen funciones religiosas. Y luego, por otra parte, en el caso de Julio Caro Baroja, distingue 3 tipos de régimen jurídico. Por un lado, los esclavos,
los libertos y los libres, ¿vale? Luego, como digo, el lenguaje administrativo que utiliza el Estado español, va a recoger principalmente tres términos, y tres términos que se confundían muchísimo entre sí, que confundían la etnia con el estatus jurídico que la propia administración le atribuía. Esos términos, pues bueno, son, es que viene tal cual, en los documentos de la administración utilizaban negros, morenos y esclavos. Punto y se acababa. Ellos se quedaban tan panchos, tan tranquilos. Y esto apunta al autor que se debe principalmente a esa herencia de la antropología física y de la distribución social, racial que hacía la misma. Entonces, esto va a dificultar enormemente el control de la población sobre un territorio que, como digo, sigue siendo desconocido para la administración, es muy difícil de controlar, pero también se va a reflejar principalmente en las dificultades que va a tener para realizar el censo de 1974. ¿Por qué? Porque toda esta cantidad de gente que la administración entendía como negros, morenos, esclavos, siervos, no van a estar recogidos en ese censo, van a estar dentro de un campo que lo denominaron como hijos adoptivos y parientes pobres. Entonces, claro, si en este momento que las Naciones Unidas y todo el contexto geopolítico está exigiendo a la potencia administrativa como a España que realice un censo para poder realizar un referéndum para ver si la gente del Sahara Occidental prefiere una cuestión autonómica dentro de Marruecos, que ahora comentaremos, una independencia completamente libre o permanecer bajo el paraguas del Estado español, ¿cómo va a realizar eso si no saben la gente que compone ese censo? Entonces, no saben ni siquiera quiénes habitaban su territorio. Más grave de lo que a lo mejor puede parecer. Y como digo, en el caso de la administración española, el papel todo lo resiste, pero es que los términos que se empleaban eran esos: negros, morenos, esclavos y siervos. Y a lo mejor utilizaban todos esos términos para referirse a un mismo caso, a una misma tipología. Y por tanto no dejan de confundir la etnia de la persona o de la composición sociológica con el régimen jurídico que se le atribuye. Es algo gravísimo y es un ejemplo manifiesto del descontrol que tenían sobre su propio territorio. Estaban confusos los españoles Tenían la en pincha aquella chombillo época. también, Es totalmente. Porque, claro, también sería interesante incluso comentar la cuestión de la religiosidad en este momento, porque, claro, tenemos que pensar que el régimen de Franco, después de ser derrotado el EGI, viene en esa cuestión que nacional católica, a pesar de que, bueno, es una etiqueta un poco problemática, pero, claro, la religión en España tenía un gran peso, la religión católica, pero paralelamente se daba que controlaba una zona en la que, como tú has dicho, por cuestiones que están ahí, el Islam se da bastante bien, ¿no? Y está bastante enraizado. Entonces sería también interesante, pero bueno, es que incluso el propio Franco, ¿no? Un cristiano de pro y demás, con quien llega a la península y con quien se impone en la península es gracias a la Guardia Mora, ¿no? Y tiene muy buenas El relaciones. origen del régimen de Franco es africanista, o sea que no deja de ser, no se le puede olvidar eso. Y es decir, musulmán por moros, por integristas islamistas, ¿no? Entonces no deja de ser pues una cuestión también bastante curiosa, ¿no? Como los españoles Además, le es que costaba... esta particularidad que se da en esa Sahara Occidental, Josep Lluís Mateu, no sé bien el nombre, apuntaba que la causa podría ser eso, el no enfadar básicamente a la élite de los jefes tribales, que realmente eran quienes controlaban el territorio de facto, quienes mantenían ese estatus o ese orden, como se quiera entender, era gente que tenía a su cargo, pues eso, esclavo y siervo. Entonces, si a eso se le suma la cuestión religiosa, por mucho que desde la península se enarbole la bandera del nacionalcatolicismo por parte del régimen franquista, luego sobre el territorio, de facto, como digo, el control sigue siendo claramente influenciado por la religión por el Islam. Entonces se produce esa contradicción desde el discurso oficialista del nacionalcatolicismo español, pero luego en el caso del Sahara Occidental es totalmente lo contrario. Entonces, Claro, tenemos que pensar que la colonización de Sáhara es un pacto tácito, es decir, las cabillas mantenían el orden social mientras se le permitía a las potencias españolas principalmente explotar los
los fosfatos sin mayores problemas, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto también tenemos que entender que ahora hablaremos un poquito, un breves apuntes sobre la génesis y un poco cuáles las características principales del Frente Polisario, pero como ya hemos dicho, mucha gente que después de la operación Teide, de defensa del Sáhara ante Marruecos, muchos se van exiliados hacia Tantán y la mayoría de esa gente tenía la visión de que de repente es un país rico por la cuestión de los fosfatos, pero que ellos no son quienes explotan esas riquezas, a pesar de que, bueno, Fosbucra se servía también de nativos por eso, ¿no? Para cuadros administrativos o demás, es decir, también participaba en cierta medida la sociedad saharaui de esa riqueza, pero ellos creían que esa riqueza, bueno, pues debería ser principalmente suya. De hecho, actualmente uno de los grandes reclamos del Frente Polisario aún hoy día es la cuestión de la explotación de los bancos de pesca saharauis, que no se le permita a Marruecos entrar ahí. Y eso, ¿no? Es una de las principales reivindicaciones, ¿no? Entonces podemos pensar eso, ¿no? Que los españoles es verdad que no defienden un avasallaje racial de la región, no imponen un régimen loco, incluso tienen un pacto tácito con las propias cabilas, es decir, con las élites tradicionales de esa región, no los molestan, pero la sociedad sigue viendo que existe una cierta injusticia en cuanto al reparto principalmente de los recursos o de los beneficios de esos recursos, ¿no? Por eso de que incluso en los años, a finales creo que es el 73 por ahí, se crea la YEMA, que es como un órgano consultivo de los ancianos saharauis, ¿no? Que en ese espíritu un poco corporativista del franquismo, pues eso, ¿no? Quería crear como si ellos en el Sáhara estuvieran creando órganos de reflexión política y demás. No era representativo, pero sí que era, bueno, pues a nivel consultivo y demás, pues para que veamos la importancia que tenían las propias cabillas o las propias élites locales dentro del modelo colonial español, ¿no? Bien, pues a raíz de esto se irá creando un poco la génesis de lo que actualmente conocemos como el Frente Polisario, que será, pues eso, ¿no? Un poco que liderará la resistencia contra la colonización española, ¿no? Entonces, contra el Frente Polisario como tal, existe la figura de Sir Mohammed Basiri, ¿no? Que crea bueno, lo voy a decir mal seguro, Harakat Tahiri, que se traduce, que esto es impresionante porque son dos palabras que se traducen por 7, que es la vanguardia por la liberación de la Saquia de Hamra y el río de Oro. Yo no sé cómo cogen tantas palabras en dos, pero bueno, el árabe es conciso, entonces pues a lo mejor es un rollo Transformer o algo así. Vale, entonces tenemos la figura de este Mohamed Basiri, ¿no? Que es un poco de los padres de esa visión de liberación nacional saharaui, ¿no? Que eso, ¿no? Muy influenciado por lo que en su día fue el Ba'ath, ¿no? Ese partido que gobernó Siria durante bastante tiempo. Incluso Al-Assad creo que aún tiene relación con ese Ba'ath, ¿no? Ese socialismo de raíz árabe, podemos decir, a pesar de que, bueno, todos sabéis lo que se puede definir como socialismo. Bueno, pero no es el debate de hoy. ¿Cómo que? Entonces, en los años 70 se da la matanza de Zembla, que es una serie de protestas que se dan en los barrios populares del Sáhara ante eso, ¿no? De que la Naciones Unidas cada vez pide más la cuestión del referéndum y demás. Los españoles, como están un poco reacios, entonces la gente sale a las calles, protesta y demás, los españoles pues se le va la mano totalmente y realizan la matanza de Zembla ante lo que creían que era una insurgencia saharaui. Acaban secuestrando a Mohamed Basiri y lo acaban asesinando, ¿no? Ante este contexto, surgirá lo que ya propiamente se puede conocer como el Frente Polisario, que surgirá concretamente en mayo de 1973 en el exilio en Mauritania, ¿no? Y el padre del Frente Polisario será el Wali Mustafa Sayed, ¿no? Siendo uno de sus lemas: por las armas arrebataremos la libertad, ¿no? Aquí ya nos deja muy claro cuál era Creo que fue conciso, ¿eh? No se Sí, andó la con verdad es que chiquitas. no se andaban con, no, bueno, somos demócratas y esas cosas. No, aquí el rollo No, transversal, la ellos, asamblea abierta, vamos aquí a consultar al aquí ya no se pueblo. llevaba eso, el colonialismo ya no estaba tanto de moda, pero bueno, esas cuestiones tampoco de ir con pies de plomo. Bien, pues tenemos que pensar que es todo en este contexto, en los años 70, el gran ejemplo de un Frente de Liberación Nacional que tuvo éxito en su día fue el Frente de Liberación Nacional argelino, ¿no? Liderado por Boumediene,
Y estos, inicialmente, Argelia sí que al principio no quería apoyar al Frente Polisario porque se creía que eso iba a crear rencillas con Marruecos y que iba a ser algo innecesario. Entonces, inicialmente, Argelia no se mete mucho, pero después ya ven que Marruecos tiene intenciones expansionistas hacia Argelia. No nos podemos olvidar que en 1963 Marruecos trata de arrebatarle Tinduf, que es una ciudad situada al suroeste pegadito a Marruecos, y que Donde se actualmente establece es la donde base del se... Frente Polisario, por otra parte. Actualmente sí, eso se da posteriormente después de la Marcha Verde, pero de aquellas, Marruecos creía que Tinduf era una ciudad marroquí, ya decimos de nuevo, por ese concepto de Gran Marruecos de Al-Fasi, ¿no? Y también tendrán apoyo de otro de los grandes referentes del panarabismo, que será el señor Gaddafi, ¿no? En Libia, entonces será Lo que será de faltaba los ya, ¿eh? principales promotores del Frente Polisario, ¿no? Curiosamente, tenemos que pensar, bueno, pues aquellos años de bonanza de Libia a raíz de las rentas del petróleo y demás, ¿no? Y cómo eso pues financiaba bastantes movimientos tanto de carácter islámico un poco más laico, ¿no? Podemos pensarlo. Y bueno, aquí podemos reflexionar un poco de cuáles en sí las principales características de la ideología del Frente Polisario. Tenemos que pensar que por aquellos años el Frente de Liberación Nacional Argelino no era un frente en el que primara los sectores islamistas, ¿no? A pesar de que existía ya en los años 70, existe el ejemplo de la Revolución Islámica de Irán, que posteriormente iría cobrando mayor existencia, tenemos que pensar en un frente bastante laico, ¿no? A pesar de que, bueno, la sociedad saharaui tiene las características que tiene, pero es una cuestión bastante más laica, ¿no? El propio panarabismo, que Siria, de hecho, es uno de los países, pues eso, ¿no? Que más ha brillado por su capacidad de desarrollar un régimen de concepción árabe, pero sí bastante tolerante y bastante de carácter laico, ¿no? Pero, anteriormente a Siria existe la Turquía de Kemal Atatürk, pero en Turquía siempre existió esa deriva entre el kemalismo y, por otro lado, el propio islamismo, tal como vemos en la actualidad, en la que se está imponiendo más el islamismo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que pensar que el Frente de Liberación Nacional no defendía de por sí un status quo, material status quo, pero simplemente sin los españoles, ya que, como hemos dicho, gran parte de los líderes de las cabilas, lo que tú has comentado, Frank, esa coexistencia con el esclavismo y demás, eso era rechazado por el Frente Polisario, ¿no? De ahí que, por ejemplo, en 1975, cuando ya se ve que Marruecos puede entrar en guerra y demás, el Frente Polisario lo que pide es en las cabilas que se disuelvan y que, por lo tanto, se cree como tal y se cohesione la cuestión de una nación saharaui, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Porque incluso hay quien teoriza de que la tribu es como el génesis de lo nacional en África, pero vemos que no tanto, ¿no? Sino que para que se dé una visión nacional, la visión de la tribu debe ser superada en esa cuestión, ¿no? Y el Frente Polisario, pues en su momento lo tuvo bastante claro, ¿no? Entonces, pues eso, podemos ver cómo el Frente Polisario tiene esa cuestión de cierta laicidad, de cierto, bueno, pues vivía de esa tradición que aún estaba latente de los movimientos de liberación nacional socialistas, a pesar de que, bueno, el contexto ya había cambiado mucho, pero bueno, eso tiene relación con el Frente de Liberación Nacional argelino, que, bueno, después, para los que no lo conozcan, en Argelia, posterior a la guerra con Francia, creo que es en los años 90, se da una guerra civil entre islamistas y los del propio Frente de Liberación Nacional, ¿no? Los que habían conseguido la independencia. Entonces, bueno, en el propio 1975 se empieza a plantear la cuestión del referéndum, ¿no? Pero esto es vetado por Marruecos en las Naciones Unidas y, bueno, tenemos que entender también un poco el contexto geopolítico que se daba, ¿no? Estados Unidos apoya a Marruecos porque no puede tolerar que en el norte de África se cree otro régimen, en este caso pro Argelia, pro Libia, a pesar de que Libia por aquellos años era un aliado de Occidente, porque Argelia principalmente tenía sus conexiones con la Unión Soviética, que habían prestado apoyo logístico de cara a su independencia, ¿no? Entonces, pues la verdad es que el Sáhara lo tiene bastante complicado en ese sentido para poder lograr su independencia, básicamente porque tiene
un contexto muy adverso, ¿no? Pero a pesar de esto, los saharauis esto lo importará poco y siempre ha sido un pueblo bastante corajudo y entonces la van a intentar, por así decirlo, ¿no? Es que poca broma Entonces, con eso, ¿eh? El contexto que le rodea al pueblo saharaui está completamente en su contra. Hasta la principal potencia que le prestaba apoyo logístico y demás, como podía ser Argelia, tuvo su reticencia a la hora de apoyarlo. Solo faltaría que hiciera un comité de no intervención, ¿no? Como hicieron ciertas potencias en determinados años, pero sí, bueno, eso es otro tema. Pero claro, principalmente era Marruecos por un lado, que quiere literalmente acribillarte. El caso de Mauritania, aunque se terminara retirando en 1978, también estaba ahí metiendo su pullita. Y la que en teoría había sido tu potencia administradora, ve cómo te deja tirado a las primeras de cambio de aquella manera, que ya ahora veremos las consecuencias que eso tuvo, esa descolonización a la carrera. Y por supuesto Estados Unidos, que es quien va a instigar, a hostigar, perdón, a todas estas potencias en el marco geopolítico, ya sea en la ONU o con todo tipo de declaraciones, de sanciones económicas y demás, que hay que comprender que hoy día, por ejemplo, el cambio o el viraje que dio el gobierno de España, el PSOE, ¿no? ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos, como el meme? gran pregunta. Eh, responde a eso, ¿no? A un tutelaje de los Estados Unidos, una vez más, sobre, en este caso, España, porque entiende que en caso de conflicto hay que ser honesto, en el marco geopolítico quien tiene más peso hoy día es Marruecos, más que España. Entonces, para no agravar esas relaciones que ya de por sí estaban bastante tensas entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, deciden, bueno, esa concesión de buena primera del PSOE, si ser PSOE o cualquier otro que hubiese estado en ese momento, ¿no? Era el momento histórico que le tocó, y en este caso le tocó al PSOE, ya para rizar el rizo de la ironía histórica, en reconocer la vía autonómica de Marruecos, con todo lo que eso conlleva. Entonces, claro, tú te pones en la piel de un saharaui y dices, coño, encima de que me prometiste un referéndum, ahora me haces la putada esta de reconocer y ponerte de lado de Marruecos y en rodillas, diplomáticamente hablando, porque eso fue así, hasta en el plano escénico, con la posición de la bandera, con un cuadro de Abdelkrim, de Tariq también, de Tariq primero, como, hostia, tío. Pero siendo frío y honesto y sin evidentemente justificar nada de estos movimientos geopolíticos, responde eso a un interés y a un reconocimiento de facto de que quien tiene el peso geopolítico frente, si se pone en una balanza, pesa más el reino de Marruecos que España hoy día. Entonces, por eso. Y como España está inserta en algo que se llama la OTAN, pues lo único que hace es acatar órdenes, simplemente. Cuando curiosamente la OTAN no ha reconocido que no defendería en caso de agresión a Ceuta y Melilla porque se encuentra fuera del espacio Que, del ¿sabes? espacio europeo, ¿no? Entonces, pues no resulta curioso esos disparos en el pie. Pero bueno, por ir cerrando un poco esta cuestión del conflicto, comentaremos algo rápido de cuál es propiamente el conflicto de guerra, perdón, el escenario de guerra en el Sáhara y después, Fran, si te parece, pues comentamos algunos apuntes de cierre y debatimos también un poquito esa cuestión de la posición de España o del gobierno español más bien sobre la cuestión. Vale. Entonces, eso, en el 16 de octubre de 1975 es anunciada la Marcha Verde, ¿no? Que curiosamente uno de los protagonistas recientes de la actualidad, el ser Kissinger, estaba detrás de la creación de este lobby pro-marroquí, ¿no? Que apoyó diplomáticamente la Marcha Verde, ¿no? Entonces, aquí sobre la Marcha Verde se podría casi hacer un programa completo, ¿no? Pero se trata de una marcha de colonos en sí, marroquíes, hacia el Sáhara, pero Civiles, al fin y al respaldado, cabo, que son civiles. claro, pero respaldado Ya, ¿quién por, así pone el cuerpo? claro, pero respaldados por el propio ejército marroquí, ¿no? España mina la frontera a última hora, pero esto no resuelve el problema por sí, ¿no? Y aquí comentar un apunte interesante sobre la cuestión de la Marcha Verde. El verde que se escoge para coronar esta marcha es el color del Islam, ¿no? Entonces aquí volvemos un poco a la cuestión que comentábamos al principio, ¿no? De la construcción nacional de estos países, en qué medida bebe a la cuestión étnica, a la cuestión religiosa, porque tenemos que pensar, es decir, ambos
Marruecos, el Sáhara, Mauritania, Argelia, son de tradición islámica, creo que generalmente sunitas, a pesar de que esto no lo tengo muy claro si es mayoritario o no, pero eso no significa que sean un mismo factor nacional, ¿no? Incluso podemos pensar en otros contextos, por ejemplo, actualmente Azerbaiyán son chiíes, pero es un estado títere de un estado suní como es Turquía. Y sin embargo, otro estado chií por excelencia como es Irán, está en contra de Azerbaiyán por todo lo que está haciendo en Armenia y porque ve que no deja de ser un estado títere, ¿no? Por eso esto es una cuestión que discuto mucho con Manuel generalmente, que es la cuestión de asociar lo religioso, a lo nacional, ¿no? No tiene porque es verdad que está cierto génesis de ciertas naciones, puedo pensar, yo que sé, Irlanda o demás, o la propia España en cierta medida, pero eso no condiciona el génesis nacional, ¿no? El factor religioso no es de por sí, porque en este caso es lo que argumenta Marruecos. Somos todos hijos del Islam, por lo tanto vamos a colonizar el Sáhara, ¿no? Y no es una cuestión tan simple, ¿no? Entonces, bueno, quería apuntarlo y también lo que tú comentas de casi eso, podríamos comentarlo al final, pero esa resistencia que tiene el pueblo saharaui, ¿no? Pero podemos pensar en otros contextos, por ejemplo, yo que sé, los hutíes en Yemen, Rojava en Siria, ¿no? De que, a pesar de por difícil que sea el contexto, ¿no? Cuando un pueblo está decidido a seguir existiendo de por sí, pues es verdad que el futuro que se les asegure es oscuro, pero bueno, sí que cuando un pueblo está movilizado por un fin, ¿no? Y lo tiene claro, pues bueno, yo creo que es bastante difícil, pues reducirlo a pesar de todas las adversidades, ¿no? Entonces, posteriormente a esta marcha verde se da el 14 de noviembre los acuerdos de Madrid, que lo único que precisamente Madrid lo que hacen es fijar la repartición del Sáhara Occidental, de la antigua ya ex colonia española, entre Marruecos y Mauritania, y España realiza la operación golondrina, que es de evacuación de la mayoría de la población española a la península, ¿no? Entonces, por este Un contexto acuerdo, general... Martí, Sí, perdón. perdón, un acuerdo que evidentemente el movimiento independentista saharaui no va a reconocer, como es obvio, solo faltaría, y en este momento en el que se funda la República Árabe, o sea, la República Democrática Árabe de Sahara Occidental, en el 76, sí. Claro, es que ese acuerdo surge solamente a 8 días después de la Marcha Verde. Claro. La maniobra de acción fue rápida, como que tuviese ya todo un calendario premeditado, pero fue como que se aceleró todo el procedimiento y acabó pues, con los acuerdos de Madrid y la proclamación de la República del Sahara, al no reconocer, como es obvio desde su posición, los acuerdos tripartitos entre España, Marruecos y Mauritania, en el caso del Acuerdo de Madrid. Claro, porque precisamente los acuerdos de Madrid no se contaba para nada, incluso con ese ente de consultivo que era, por ejemplo, la YEMA o así, que había creado España, no se contó para nada con la voz saharaui, no se tuvo en cuenta el censo anterior, entonces, claro, los saharauis obviamente no van a aceptar es como, yo que sé, si ahora España se divide entre Portugal y Francia por designio de Portugal y Francia y mediados por Alemania, ¿sabes? No tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, Hay una bueno, marcha verde que responde también al momento político de Hassan II, bueno, que estaba cuestionado era el en padre, creo. Hassan II es el que está Hassan ahora. No, II, Hassan II es el padre. Sí, sí, perdón. que puede Sí. ser, que igual he apuntado un palito de más de Hassan, no, pero claro, vemos como una vez más el nacionalismo de corte religioso, político, histórico, como se quiera ver, se esgrime frente a la inestabilidad interior, ¿no? No hay nada que una más a una nación, usamos el término ahora de forma adecuada, que eso, ¿no? El aunar todo ese malestar frente a algo externo. Una vez más, esa definición por oposición. Y Hassan II, pues bueno, literalmente es que manda a 350.000 marroquíes a cruzar la frontera y es que son civiles. Que eso ya siquiera luego lo debatimos más adelante, pero puede establecer cierto, salvando la distancia, evidentemente, paralelismo con casos como el caso palestino, asentamientos y demás, que es como, hostia, que estás mandando literalmente civiles, que tú sabías que era más que plausible que no recibieran con la arma a esos civiles, pero estás aprovechando
situaciones desesperadas de toda esa gente, de esos 350.000 personas que lo están mandando a emigrar a un territorio que es completamente nuevo para ellos, a asentarse allí, a no saber qué es lo que les va a esperar. Pero claro, toda esta gente iba hacia la zona de Sahara Occidental en busca, bueno, de territorio en el que pueda asentarse, en el que pueda vivir y hacer su vida. Entiéndolo así, de forma muy Sí, superficial. Pero claro, es que a mí lo que que no eran me peones, al fin y al choca cabo. es que, el rey está mandando a una zona desconocida a 350.000 civiles, que son tus súbditos, por así decirlo, ¿no? Pero que no dejan de ser, que no hay un componente militar con una estrategia, no, está mandando ahí a personas del pueblo llano, por así decirlo. Y también has comentado el caso de Palestina, pero quizás también reciente es, por ejemplo, la cuestión de agitar la bandera. Podemos tener ahora la cuestión de la Guyana y Venezuela, del Esequibo, y también en su día, por ejemplo, a mí se me ocurre el ejemplo paradigmático de esto es las Malvinas con el loco Galtieri, ¿no? De cuando el país está en la mierda, pues vamos a repetir que no, claro, a ver, desde aquí lo decimos, las Malvinas son argentinas. Esto, aparte, tú antes al principio mencionabas a Alexio Novena. Yo estoy a muerte con Antonio y su odio visceral al Imperio Británico en cualquier faceta de la vida, incluso antes de que existiera. Ahí totalmente de apoyo. Desde aquí bancamos las Malvinas argentinas, pero claro, tal vez incluso es como si ahora miréis se pone a volver a sacar el tema, ¿no? Quizás no es el mejor momento para sacarlo o hay otros problemas antes Bueno, y que las eso. Malvinas, que si no me equivoco por los apuntes que he tomado, la ONU sigue reconociéndolo como un territorio no autónomo pendiente como de descolonización y reconocía en su momento a Reino Unido como potencia administrativa. Pero es que a eso se le suma a Malvinas Guam, que reconoce a Estados Unidos como potencia administradora, y la Polinesia Francesa, que reconoce muy evidente a Francia como la potencia. Pero es que en el caso del Sáhara, y aquí quizás no estamos adelantando, pero bueno, que está dentro del contexto que estamos hablando, también lo define como un territorio no autónomo, según las Naciones Unidas, pero ha dado, según el contexto, un bandazo a la hora de identificar o definir quién es esa potencia administradora. En un primer lugar era evidente que era España, pero en el 76, si no me falla la memoria, como que le exime de responsabilidad, pero hoy día no deja de estar claro si es España o Marruecos sobre quién Pues hoy en día ejerce esa potencia. legislativamente sigue siendo España porque es la que Sigue siendo tiene España, pendiente claro. Es que entonces, de el feudo, el censo y mm, plantear la cuestión de si quiere seguir siendo España, de si quiere ser Marruecos o o si. un Entonces, territorio claro, independiente. claro, pero Pero también es un poco trampa, ¿no? Porque realmente ahora España es verdad que es quien dicta en última instancia y quien apoya a Marruecos o no, aparte porque es vecina directa, pero quien está ocupando el territorio no es España como tal, a pesar de, por ejemplo, hay empresas españolas y otras europeas que se lo creen, por ejemplo, lo que hemos comentado de la cuestión de la pesca y así, ¿no? Entonces, pues no deja de ser ahí un poco de trampa. es trampa, claro. Pero si fuese el caso de que siguiese reconociendo a España como potencia administradora, es como la ONU le está diciendo a España que, oye, este territorio sigue siendo tuyo, aunque te estamos invitando amablemente, porque la ONU ya sabemos que tiene ese carácter no vinculante, aunque todos se den golpe en el pecho de, oh, la Nación Unida, no sé qué, el organismo más importante en las relaciones geopolíticas. Vale, sí, lo que tú quieras, pero te invita, ¿no? Aunque luego eso conlleve, según qué presiones en el marco económico de sanciones y demás, por la gente que maneja el cotarro realmente allí, que puede ser en este caso Estados Unidos, ¿no? Con el derecho a veto y demás. Pero, pero sí, si la ONU entiende que es España la que sigue siendo la potencia administradora, es como, oye, esto se tiene que descolonizar, este territorio, pero tiene que ser tú quien vaya pautando, que vaya guiando ese proceso todavía de descolonización de facto, o sea, y de jure, o sea, en el marco legislativo también, a través de ese referendo que está todavía pendiente, que ahora hablaremos del MINURSO en el 91 y demás, y Sí, del plan Blake, si no me equivoco, Baker, no, sí. Blake no, Baker, coño, sí, he dicho Blake, el plan Baker de 2003, de ambos de las Naciones Unidas, pero claro, para que eso se produzca tiene que haber un censo antes, que como ya hemos visto en el 74, con estas ambigüedades y desconocimientos del régimen jurídico de su población, que es prácticamente imposible que se lleve a cabo para que en última instancia se dé el referéndum, pero es que si le otorga esa responsabilidad diplomática a Marruecos es como darle a cargo del rebaño al lobo, literalmente, porque
es gente, o sea, es un Estado que sin ningún tipo de tapujos ni de complejo se decide a ocupar el territorio saharaui. Entonces ellos, si España no lo ha hecho, por lo que sea, el PSOE, por lo que sea tampoco, Marruecos sí que no va a ser ese referéndum, no podemos ser tan ingenuos, ni va a ser referéndum, ni va a ser el censo que dice que lleva siendo años y años y años. Entonces, la ONU está ahí, como diría Paco de Lucía, entre dos aguas, ¿no? No sé si entre Marruecos y España, porque si se lo otorga a uno, sabes que no lo ha hecho durante todos estos años, y si se lo otorga a otro, pues sabes que directamente no lo va a hacer, que va a ocupar el territorio, da igual lo que le diga desde la ONU. Claro, mira, de hecho, bueno, vamos a retomar un poquito la cuestión de la guerra y demás, pero creo que no sé si estuviste allí, si te invitaron o algo, pero has definido el último congreso del Frente Polisario, pero vamos, como si estuvieras estado allí de delegado de Costa del Charco, de aquí, pues si nos ve alguien del Polisario, pues que nos invite al próximo. Me ha descubierto, Martín, cabrón. Yo quería Presidente está mantenerlo bien, en el anonimato por si me llaman para el siguiente, por lo menos que no me digan, oye, tú eres de Cruzando el Charco, pues entonces amigo cortamos, de Martín. esto después se corta. Esto después se corta. Vale, bien, pues eso, simplemente por apuntar dos cuestiones sobre la etapa bélica. Eso, ¿no? Argelia también un poco tanto por desgaste como por no enfadar más a Marruecos y el contexto internacional y demás, deja de apoyar en medio de esta guerra al Sáhara. En agosto de 1978 hay un impulso al Frente Polisario, que es la retirada de la guerra, más que derrota de Mauritania, porque bueno, Mauritania es casi también otro estado fallido, ¿no? No tenía capacidad para seguir luchando y también, como dijimos antes, curiosamente, Mauritania se encuentra dentro de ese proyecto de Gran Marruecos de Al-Fasi, ¿no? Y después, lo curioso también, y un poco lo que muestra ese ardor guerrero del pueblo saharaui, es que su líder, el Wali, cuando ve que se queda sin ayuda, cuando se quedan solos y demás, el cabrón no se le ocurre otra cosa que casi inmolarse y morir luchando, ¿no? Que yo creo, bueno, más allá de la simpatía que uno puede tener por este señor, yo creo que es algo bastante honorable y eso no es como los líderes de Hamas hoy en día también en Cuidado donde Qatar y te por ahí. metes, que a ver si nos van a chapar el canal el día que volvemos, ¿eh, Martín? Aquí hemos venido a jugar, aquí hemos venido a insultar a la Entre por gente. mi parte que los abogados cristianos y ahora tú vas a tener la ONU en contra, macho. Es que así no ¿Te van a imaginas, explotar el canal, tío. ¿Te imaginas que tanto que hablamos mal de ellos nos acaban defendiendo los abogados cristianos en un juicio contra Hamas o algo así? Sería la hostia. Sería épico. Pero bueno, eso, que el Wally muere en combate, ¿no? Eso, ¿no? Demostrando, pues bueno, la determinación del pueblo saharaui por su independencia. Bueno, por lo menos pelearla hasta que no quede un hombre en pie. Y bueno, después entraremos ya en otra fase, que es el cese de la guerra abierta como tal, a raíz de que en 1980 se construye un muro que actualmente circunda todo, bueno, no sé cómo si se dice así, perdóname, porque lo escuché. Rodea todo el Sáhara ocupado por Marruecos, que curiosamente bajo asesoría israelí, cuando todos sabemos que Gente que entre la tiene población, experiencia en esto. sí, entre la población marroquí, la simpatía por Israel y por los judíos también no es que esté demasiado extendida. Y bueno, después, pues nada, Fran, si quieres comentar un poquito, simplemente para apuntar que en 1988 se dan revueltas dentro de los propios campamentos de refugiados, un poco porque se le achacaba al Frente Polisario pues, ciertos casos de corrupción, ciertos casos pues eso, no casi, podríamos decirlo así, coloquialmente, de apalancamiento y también ciertos rifirrafes con la policía argelina de los campamentos, porque bueno, no deja de ser, la policía argelina no deja de ser bajo el mando del FLN, que ya distaba mucho de aquel Frente de Liberación Nacional y bueno, pues también la corrupción había cundido ahí bastante y bueno, todas las tendencias críticas dentro del Polisario pues eran pues duramente reprimidas o eso, no, con métodos tal vez no muy limpios. Entonces, eso, llegamos al 91, se da un alto el fuego, se crea la MINURSO, que es la misión de las Naciones Unidas para, para, para esta zona, para el Sáhara. Y nada, después en el 2003 se da el Plan Baker, que es algo así como eso, ¿no? Una vía intermedia de poder plantear en el referéndum si se quiere la autonomía dentro de Marruecos. Es decir, el Frente Polisario cede en la mayoría de cuestiones con tal de que se celebre el referéndum, pero aún así Marruecos lo rechaza. Entonces, bueno, pues
cada vez más la Esta es la ONU. posición de Marruecos, que hasta rechaza un referéndum después de la MINURSO por la propia ONU, en el que se debate la posición que ellos querían. Se consiguieron eso, que el debate se fuese hasta la cuestión autonómica y no independiente. O sea, un referéndum por la autonomía del Sáhara, pero dentro de Marruecos, en el que se tiene una serie de competencias en temas culturales, educativos y demás, pero lo que es el ministerio, por ejemplo, como de Interior, o el ministerio, no sé cómo se terminaría llamando dentro del régimen autonómico dentro de Marruecos, pero asuntos exteriores, la emisión de moneda, las fronteras, y todo lo que sería como eso, el Ministerio de Interior, además, sería de Marruecos. Como, Esa cuestión casi es muy parecido a lo que se planteó precisamente en Palestina con la cuestión de Cisjordania, ¿no? De como una especie de autonomía media, ciertas zonas que sí, ciertas zonas que no, y eso lo que abre es en canal para que los colonos pues vayan ocupando ciertas zonas y considerarlo como territorio soberano marroquí dentro del Sáhara, ¿no? Entonces, pues podemos pensar que es un contexto parecido, ¿no? Creo que son los acuerdos de Abraham los que legitiman esa cuestión de las tres zonas dentro de Cisjordania, a pesar de que ahora a lo mejor estoy hablando de memoria y no es muy preciso. Entonces, nada, el 14 de noviembre de 2020, a raíz de unos enfrentamientos en el Guerrierat, el Frente Polisario vuelve a retomar las armas y en el 16º Congreso, que fue el que estuvo Fran presente, se decide, pues, como él bien ha comentado en su resumen, pues se decide pues darle toda la caña que se pueda a la cuestión armada, de que no se confía en la ONU y que la MINURSO es un fracaso y un fraude. Y ese es el contexto un poco que nos lleva hasta aquí, Fran. No sé si quieres comentar alguna cuestión, sobre todo de cuál es un poco cómo es el futuro un poco de esta cuestión y eso, ¿no? Algún apunte sobre el tema. veo chungo, la verdad. O sea, yo no soy quien para... Pero Lo bueno, vamos yo a creo poner que de titular en la carátula. Lo veo chungo. Sáhara Occidental, 2 puntos. Muy Lo chungo. veo chungo. No, hombre, ahora la seriedad que lo requiere, fuera coña. Que está chungo, coño, que está complicado, porque vemos como la República del Sáhara o el Sáhara Occidental ha ido perdiendo paulatinamente todo y cada uno de sus apoyos que desde un principio, en el caso argelino, el caso español, y teniendo siempre enfrente a Marruecos y hasta el 78 a Mauritania. Vemos cómo eso, se le han ido cayendo todos los pilares que sustentaban de una manera u otra la idea de una hipotética independencia completa del Sáhara Occidental frente a estas potencias. Y hasta la propia ONU plantea un referéndum como el plan Baker, que he llamado yo antes de plan Blake, que en verdad me suena mejor plan Blake, ¿no? Está más guapo. Bueno, Es un rapero, Blake, o algo así. Blake, no, Drake. Y aparecemos No, dos es señores de Drake, perdón. 57 años con 3 divorcios y una hipoteca encima. ¿No? Sí. Había un chaval que Hay que hacía actualizarse. música que se llama... pero eso, rapero aparte, el caso del Sahara es un caso, un ejemplo de eso, de pérdida de apoyo. Vemos como esos pilares se van cayendo poco a poco y llegamos hasta un 2022 en el que el PSOE, es que me hace mucha risa cada vez que hablamos del PSOE aquí, pero bueno, el PSOE da esa voltereta diplomática que nos dejó a todos con el culo abierto al ver que reconocía la potestad o la legitimidad de Marruecos sobre el Sáhara y apostaba por la vía autonómica, que al fin y al cabo es claudicar diplomáticamente una vez más ante Marruecos, entendido dentro del contexto de la crisis migratoria, de las fronteras con Melilla, con Ceuta, en el que una vez más el rey marroquí invitaba amablemente a que la población civil, otra vez, cruzara la frontera y fuese a Ceuta y Melilla, porque entendían que era suya dentro de todo este marco del Gran Marruecos, ¿no? De la visión nacionalista del reino. Yo tenía una efeméride para el día que íbamos a grabar este programa, que era el 10 de diciembre, que voy a buscarla así rápidamente aquí sobre la marcha. Esto queda muy dinámico para el podcast luego. Así me gusta. No, básicamente era un tuit de Donald Trump, que es guapísimo. Joder, Yeah. No sé dónde lo he puesto, me cago en la mano. Bueno, un tuit del 10 de diciembre, creo que era su último coletazo dentro de la presidencia al frente de Estados Unidos, en el que reconocía la vía diplomática de
de, de eso, de Marruecos, sobre Sí. el Sáhara. Entonces, como hemos ido comentando antes, si quieres ahora lo desarrollamos un poquito más, la situación actual del Sáhara y el futuro a corto plazo es un ejemplo del reordenamiento con el paso de los años de las fuerzas geopolíticas en el marco de eso, de las relaciones internacionales. España no es ningún secreto, conocido por todos, ha ido perdiendo ese papel. No sé si es que uno vez lo tuvo en el siglo XX y en el siglo XXI, en el marco de relaciones internacionales. Entonces, Estados Unidos se posiciona, como es evidente, a favor de Marruecos, porque entiende que es un actor con mayor peso en las relaciones internacionales que España. Y España, como he dicho antes, está inserta en este tratado de la OTAN, en el que lo único que hace es acatar la orden de Estados Unidos y dice, oye, mira, reconoce la autonomía o la vía autonómica que propone Marruecos, así de quita del medio el problema de la presión migratoria en las fronteras con Melilla principalmente, y ya está. Y es que en verdad es lo mismo que le pasaba a Marruecos y le sigue pasando hoy día. Marruecos tiene ese componente nacionalista fortísimo desde el punto de vista religioso, y que ellos abogan por el histórico, aunque ya vemos que ateniéndonos a los procesos históricos no tiene mucho peso, no tiene, no es que no lo tiene directamente, porque son invenciones del romanticismo decimonónico más que otra cosa, sobre territorios que no existían cuando ellos tampoco existían, pero bueno, eso es tema aparte. Y claro, ellos vieron como desde la conferencia de Berlín, potencias extranjeras han ido manejando el cotarro en su territorio, con el caso del protectorado francés, español y el Sahara. Entonces, ellos no van a claudicar, esto visto desde su perspectiva, no van a claudicar una vez más sobre las potencias extranjeras, sea España, sea Estados Unidos, aunque hoy día lo apoye, y mucho menos sea el pueblo saharaui. No van a pasar por ese aro, si se quiere ver así. Entonces, se van a mantener siempre firmes en la cuestión de que el Sahara es un territorio propio suyo de Marruecos y no van a aceptar otra cosa que no sea eso. Por eso no se llegaron ni a aceptar ni el plan Baker este del 2003 ni la Minurso del 91, porque entiende que eso son migajas o que son medias tintas para contentar a un lado o a otro, aunque de facto sabemos que lo que más favorece al Estado o al reino marroquí. Entonces, en cuanto al futuro próximo, pues hemos visto que es bastante complejo. Si ahora el Frente Polisario vuelve a apostar otra vez por la vía armada, por ese camino, va a tener enfrente a Marruecos con un ejército cuanto menos importante. No sabemos si seguirá contando con el apoyo de Argelia, y en caso de que así sea, veremos en qué términos se produce. Y por supuesto va a tener a España enfrente, pero porque tiene enfrente a Estados Unidos, que es quien va a dictaminar los pasos siguientes de España y de Marruecos. Y sabemos que tener enfrente a Estados Unidos, con todo lo que ello conlleva, con el peso de la OTAN y demás, no es lo más aconsejable, a no ser que seas vietnamita y tengas túneles por los que ir caminando, ¿no? Pero esa es un poco la perspectiva a corto plazo, sin hacer futurible, porque todo puede cambiar de la noche a la mañana. Pero bueno, jugando un poco a la historia contractual, pues siempre se puede entrever lo que hoy día, a 16 de diciembre de 2023, podemos más o menos entrever, viendo de dónde venimos y lo que podría pasar. Pero bueno, esto no deja de ser pajas mentales de un cordobés. Pero bueno, precisamente comentabas el 10 de diciembre. Creo que ese mismo día también hay otros efemérides también muy... ¿Dónde coño tengo puesto del Uy, me cago en la mano. Es que... Oh, macho. No sé dónde lo he puesto. Pero... Perdón, eso, ¿no? Que el de diciembre hay otras efemérides que a mí me tocan más el corazoncito porque nació cierta persona también muy estimada. Pero lo que comentas precisamente de la cuestión de Donald Trump, la mayoría de analistas comentan que ese giro fue porque en aquel momento también otra cuestión que está muy en boga es la intención de normalizar relaciones del mundo árabe con Israel, ¿no? Creo que, repito, creo que es los acuerdos de Abraham, pero ahora mismo creo que me bailan un poco los nombres, ¿no? Entonces, bueno, pues también yo quería comentar un poco en contexto general, ¿no? Porque
es lo que estamos viendo ahora a nivel general, ¿no? De que los procesos de liberación nacional están de capa caída. Esto también tengo por ahí algunas reflexiones escritas para el que le interese profundizar un poco más. Pero es la cuestión de que podemos verlo desde Gaza, Ucrania y demás, ¿no? Guerras de liberación de ciertos pueblos que están monopolizados por otras potencias, ¿no? Podemos verlo en Ucrania, que sí, es legítimo querer liberarse del yugo de Rusia, pero ¿de qué te sirve si te vas a convertir en una colonia estadounidense? Lo mismo para el pueblo palestino, con la cuestión de estar monopolizado por grupos islamistas cuyos jefes están tranquilamente viviendo la vida en Qatar o demás, ¿no? Entonces vemos como es verdad que cuando se creó el Frente Polisario, la guerra de Argelia, incluso lo que tú has comentado de Vietnam, tiene mucha relación, ¿no? Es verdad que ya era un contexto pues adverso, ¿no? Vietnam al fin y al cabo libró una guerra inmensa para después lo que es hoy día, ¿no? Acabar siendo una colonia china de eso, ¿no? Que triunfa a nivel internacional por vender a su gente por un salario de miseria, ¿no? Entonces eso no deja de ser curioso cómo vivimos en tiempos en los que el gran motor del siglo XX, como fueron las guerras de liberación nacional, pues o están opacadas por eso, ¿no? Por agentes ajenos y no se plantea una liberación propiamente nacional de los países. Podemos verlo incluso en Europa, ¿no? Cada vez la mayoría de los países, podemos pensar en la propia España, tienen menos soberanía para decidir las cuestiones y eso también creo que tiene mucha relación con la cuestión del Sáhara, ¿no? Yo en España sí que veo una gran concienciación con el problema del Sáhara a nivel social, a nivel popular, ¿no? Pero lo que pasa es que, bueno, un poco el gran problema de España desde el 75, podríamos decirlo, que es la representación política que tenemos, ¿no? De cómo no tiene muy poco nada que ver con lo que es la voluntad popular en sí, ¿no? Y creo que con el Sáhara yo creo que tal vez podría ser un punto de inflexión desde que España deje de hacerle presión a Marruecos y se ponga seria y toma ese papel protagonista de una cuestión que dejó, porque es verdad que el franquismo, cuando se dio la Mancha Verde, cogieron y se piraron y dejaron todo así, tal como está, entonces sigue teniendo parte de responsabilidad. Es decir, no ocupa actualmente el territorio, pero la responsabilidad de que lo haga Marruecos sigue siendo suya. Entonces yo creo que tal vez el factor diferencial puede venir por ahí. Entonces yo creo que está por ahí. Y también lo que comentabas es la cuestión de Marruecos, del superejército de Marruecos. Supuestamente, por ejemplo, también antes de empezar la guerra de Ucrania, el ejército ruso era el segundo mejor del mundo y demás, ¿no? Pero la corrupción, la desidia de la propia sociedad rusa, ¿no? Como bien, por ejemplo, tenemos ese programa que recomendamos a la gente del documental de Marquina, de Rusia la Revolución Conservadora. Por muchas veces la tecnología, si detrás de ese ejército no hay un respaldo popular, no hay un país desarrollado, movilizado, convencido, ¿no? Eso pues te puede llevar, tal como hablamos, por ejemplo, de Arabia Saudí con los Houthis o demás, pues eso, ¿no? Que no siempre el factor tecnológico y desarrollo, incluso, por ejemplo, tú nombraste a Vietnam, ¿no? No tiene por qué ser un factor que decida la balanza de por sí, como ya hemos visto. El pueblo saharaui está decidido a ser libre, cueste lo que cueste, o con la incluso planteada la desaparición de por medio, ¿no? Es verdad que también hay bastantes voces críticas sobre la gestión del Frente Polisario, incluso sobre la corrupción dentro del propio Frente Polisario, ¿no? O de sus cuadros principalmente, ¿no? A pesar de que no hay deserciones. Pero bueno, es un contexto difícil, pero bueno, yo creo que siempre se abren posibilidades, a pesar de que el mundo en general está virando en una etapa en la que algo tan básico, un principio básico de la ilustración, que era la soberanía nacional, cada vez se está viendo más socavada y más desplazada a una pugna entre diferentes bloques imperialistas y mucho más, ¿no? Entonces, bueno, Fran, yo creo que más o menos podemos dar por cerrar la cuestión del Sáhara. Nos ha quedado un programa majete, tal vez un poco extenso, pero bueno, yo creo que estas cuestiones es mejor. Para volver no está mal. Sí, para no estar oxidados y llevar tiempo sin hacerlo. Mañana tendremos mañana, supongo, pero bueno, a ver si vamos cogiendo forma poco a poco. Y nada, no sé si quieres comentar algo y eso, también comentarle a la gente de que nuestra idea, ya tenemos un poco los temas que queremos hacer, que son cuestiones generales muy, muy genéricas, porque, siendo sincero, no nos da la vida para preparar por lo menos hasta junio, para preparar algo más exhaustivo y sobre temas más concretos. Entonces, bueno, para que lo sepan, pero eso, ¿no? Si nos pueden echar un cable ahora que estamos volviendo y demás, de dejar su comentario con temas a lo mejor que le parecen interesantes, que podemos tratar,
o cuestiones así, o simplemente, pues yo que sé, comentaros su comida favorita para que el algoritmo no nos maltrate tanto, pues la verdad es que se lo agradecemos. Y nada, Fran, eso, si quieres decir unas palabritas ahora para concluir, y yo lo dejaría así. Yo simplemente con que hayamos llegado a este punto me doy más que por satisfecho. Habremos metido la pata seguramente. Tema de coordinación a lo mejor se nos habrá ido, pero coño, es el primer programa después de no sé cuántos meses. Y al menos lo importante, primero, que te estoy viendo el careto, Martins. Eso es lo primero. Oh, yeah. Y lo segundo, eso, que coño, que hemos podido sacar tiempo para hacer un programa, prepararlo y, como bien dice, nuestra idea es ahora temas más genéricos que nos saquen un poco también de nuestra zona de confort, por así decirlo, que nos enfrentemos a esa adversidad, pero que yo creo que nos vendrá bien. Así que si metemos la pata, pues bueno, pedimos disculpas de antemano, pero bueno, es con toda la buena intención. Y si metemos la pata, pues coño, déjalo en los comentarios y nos ayudará para el algoritmo. Así que salimos ganando todos. Tú te desahogas, nosotros nos subimos el posicionamiento y ya está. Así que yo por mi parte, más que finiquitado. Exacto. Pues nada, ya digo, se vendrán cositas, esperemos que no en mucho tiempo. Nuestro mínimo sí que es un programa mensual, a ver si somos capaces de cumplirlo y según vayamos viendo, pues a lo mejor hacemos alguno un poco más a menudo, pero bueno, de momento no queremos sobreadelantarnos. Vale, pues nada, cuídese mucho y nos Bueno, vemos pues sí. en la próxima. Y pues, bueno, eso que dejad un comentario, coño, y nos vemos las caretas pronto. Veamos amor. Venga, Venga, nos vemos. con Dios.